Nota del autor. El Desterrado del Fuego es una obra de fanfic inspirada en los universos de Naruto, creado por Masashi Kishimoto, y Elden Ring, creado por From Software. Los personajes originales pertenecen a sus respectivos creadores. Esta historia ha sido escrita sin fines de lucro, con el único propósito de rendir homenaje y explorar nuevas aventuras a través de la imaginación y el cariño hacia estas obras. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 13, parte 1. El corazón del santuario no fue una puerta lo que se abrió. Fue un velo. Un temblor leve recorrió la cámara mientras las inscripciones en las paredes se apagaban, una a una, como luciérnagas extinguiéndose. Donde antes había muros sólidos, ahora se extendía un corredor bañado en una luz opaca, celeste, como la de un crepúsculo que se niega a morir. Naruto fue el primero en dar el paso, su espada al hombro, resonando apenas contra el metal de su protector de brazo. Hinata le siguió en silencio, la hoja envainada, pero sujeta con firmeza, como si el aire mismo pudiera volverse enemigo en cualquier instante. El camino no era de piedra. Era de recuerdos. Fragmentos de paisajes que no conocían, flotando como espejos rotos suspendidos en el aire. Una torre inclinada entre nubes negras, una flor marchita sobre una tumba sin nombre, una luna rota reflejada en un lago sin fondo. El suelo crujía bajo sus pies, pero no era roca, era cristal. Cada paso dejaba una leve marca de luz, como si el mundo quisiera recordar por dónde habían pasado. Este lugar, dijo Hinata, con la voz baja, reverente, no está en ningún mapa. Naruto asintió, sus ojos atentos a todo. Es como si camináramos por dentro de una memoria. En ese instante, ambos sintieron el mismo tirón. No físico. Espiritual. El tatuaje en sus brazos se encendió con un brillo más profundo, más denso. No era dolor, pero sí intensidad. Las armas que llevaban respondieron. La espada de Naruto vibró con un timbre grave, y la de Hinata soltó un destello azul, como un suspiro contenido demasiado tiempo. Y entonces lo vieron. Al final del corredor, el santuario. Una estructura circular, suspendida sobre un vacío sin fin, sostenida por raíces de luz que descendían hacia la nada. Desde la distancia parecía pequeña, pero al cruzar el umbral, se expandió ante ellos como un palacio silencioso tallado en la eternidad. Cristales flotantes giraban en el aire, y columnas translúcidas formaban patrones cambiantes, como si el lugar estuviera vivo, soñando con ellos. En el centro del santuario había un altar. Y sobre el altar, una esfera flotante de obsidiana, envuelta en hebras de luz plateada. ¿Qué es eso?, preguntó Naruto, dando un paso al frente. Una semilla, dijo Hinata, sorprendida de decirlo, aunque no sabía cómo lo sabía. Una semilla de estrella. La esfera palpitó. No con amenaza. Con espera. Ambos se acercaron con cautela. Cuando sus manos tocaron la base del altar, la esfera se alzó un poco más y comenzó a deshacerse, como si supiera que había llegado el momento. Y de su interior emergió, nada físico. Sino un recuerdo. No de ellos. De Rani. Una noche sin luna. Una promesa hecha frente a una tumba vacía. Una lágrima de cristal contenida por siglos. Y una voz que dijo, si el alma puede dividirse, también puede compartirse. El santuario tembló. No por colapso. Por revelación. Naruto y Hinata retrocedieron un paso, pero no por miedo. Era respeto. Lo que habían tocado no era poder. Era una parte de ella. Una porción de su verdad, dejada como señal, o advertencia. Hinata colocó una mano sobre su pecho. La siento. Naruto también. Era como si una nueva capa de su vínculo se hubiera sellado. Como si en lo más profundo del alma, un nombre más les hubiera sido susurrado. No el de Rani. El suyo propio. Pero reescrito. Compartido. Más allá de lo humano. Capítulo 13, parte 2. Nombres compartidos. La esfera de obsidiana se deshizo por completo, dejando solo una luz flotando en el aire como la última nota de una canción que ninguno de los dos recordaba haber escuchado, pero que les sabía familiar. El santuario, ahora en calma, parecía contener su propia respiración. Nada se movía. Ninguna criatura acechaba. Solo el eco de lo que habían visto y sentido. Hinata estaba de pie, pero sentía como si estuviera flotando. No por debilidad, sino por algo más profundo. Como si parte de ella se hubiese desprendido, como si la Hinata que había llegado hasta allí se hubiese transformado levemente, sin despedirse. Naruto la observó en silencio. El resplandor azul de los cristales flotantes se reflejaba en sus ojos perla, dándole un aire etéreo. Como si estuviera más cerca de Rani que de él.
Pero Naruto no sentía celos, ni temor. Sentía reverencia. Hinata ya no era solo la kunoichi silenciosa que lo miraba desde lejos. Era algo más. Ella se envolvió lentamente hacia él, su voz un susurro. No sé si puedo volver a ser quien era antes de entrar aquí. Naruto asintió con suavidad. Tampoco quiero que lo seas. Hinata parpadeó, sorprendida. ¿Por qué? Él se acercó. No con ansiedad. Con calma. Como si la distancia entre ellos ya no se midiera en pasos. Porque ahora veo más de ti que antes. Y lo que veo, me duele, pero también me calma. Ella bajó la mirada, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor contenido. Quería decirle que también lo sentía. Que también lo había visto a él, de formas que nunca se habría atrevido a imaginar. En el sueño. En el santuario. En el silencio. Se sentaron sobre la piedra cálida, sin hablar por un rato. Sus espadas reposaban junto a ellos, como guardianes dormidos. Irani no solo dejó poder aquí, dijo Naruto al fin. Dejó memorias. Fragmentos de ella. Fragmentos que ahora llevamos dentro, dijo Hinata. Naruto estiró el brazo, mostrando el tatuaje. El lirio y la estrella de 4 puntas ya no brillaban tanto, pero la tinta parecía más profunda, más entrelazada con su piel. Hinata deslizó los dedos sobre el suyo, delicadamente. Y entonces ocurrió. Al tocar su marca, sintieron un calor distinto. No como el chakra. No como el fuego. Era algo más puro, más íntimo. Como si el santuario respondiera a su cercanía. Como si Irani misma, en algún lugar más allá del tiempo, hubiera girado el rostro hacia ellos. Sus respiraciones se hicieron más lentas. Más profundas. Naruto cerró los ojos. Y en la oscuridad, vio el rostro de Irani, y el de Hinata. Superpuestos. No en lucha. En equilibrio. ¿Crees que ella nos ve como uno solo ahora? Preguntó. Hinata dudó. No sé si como uno, pero sí como espejos. Como mitades que se completan en la sombra. Naruto sonrió con suavidad. Entonces quizás por eso nos eligió. Un silencio nuevo nació entre ellos. No era vacío. Era sagrado. Una especie de templo que solo podía habitarse con miradas y silencios. Hinata apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese gesto, Naruto entendió más de lo que cualquier visión podía revelar. Ella lo aceptaba. No solo como Naruto el Shinobi. Sino como lo que estaban haciendo en él. Como lo que ahora compartían. Un nombre invisible, grabado en el alma, susurrado en sueños. Un nombre que ya no era solo suyo. Era de ambos. Y también, en parte, de Irani. Capítulo 13, parte 3. El recuerdo oculto. El santuario no volvió a temblar. Después de que la esfera desapareció y el silencio se asentó sobre la piedra estelar, todo parecía dormir. Como si el lugar hubiera cumplido su propósito y no tuviera más que ofrecer. Pero Naruto y Hinata sabían que aún quedaba algo. Lo sentían. El tatuaje en sus brazos seguía palpitando, aunque con un ritmo más bajo, como si indicara que el corazón de ese lugar aún no había sido revelado del todo. ¿Lo sientes?, preguntó Hinata, con los ojos fijos en uno de los cristales flotantes que giraban lentamente sobre sus cabezas. Naruto asintió. Es como si algo nos llamara desde abajo. Caminando alrededor del altar, buscaron sin hablar. No necesitaban palabras. Como en el sueño, sus pensamientos se habían sincronizado con una delicadeza extraña. Finalmente, al pie de uno de los pilares translúcidos, Hinata encontró una grieta. No era una entrada evidente. Más bien, una fisura en la piedra, cubierta por musgo mágico. Al tocarla, el tatuaje en su brazo brilló intensamente. La piedra se abrió en silencio. Un pasaje descendía hacia las profundidades, angosto y cálido, iluminado por una luz azul pálida que parecía emanar del mismo aire. Bajaron con precaución, las espadas envainadas pero listas. El camino los condujo a una sala más pequeña, pero cargada de presencia. Allí, sobre una mesa tallada con runas, descansaba un objeto cubierto por un velo de energía. Naruto lo reconoció al instante. Un libro. No uno común. Era delgado, encuadernado en un material oscuro que no era cuero ni tela. Sus bordes eran de cristal, y la tapa estaba marcada con la misma estrella de 4 puntas de su tatuaje. Hinata lo miró sin tocarlo. Siento tristeza. Pero también consuelo. Naruto extendió la mano. El libro no se resistió. Se elevó apenas del pedestal y flotó hacia ellos. Cuando lo abrió, no encontró páginas comunes, sino recuerdos. No escritos. Visuales. Imágenes proyectadas por luz estelar.
Un campo de lirios azules bajo una luna doble. Una mujer de rostro oculto, arrodillada frente a un árbol muerto. Una voz que decía: si ellos han de heredar mi sombra, también deben conocer mi verdad. Las imágenes se deshicieron. Y en su lugar apareció un solo símbolo. Una estrella rota, con una grieta atravesándola. Hinata entendió antes de que Naruto pudiera hablar. Prandi dividió su alma. Naruto cerró el libro. El objeto se disolvió en sus manos, dejando solo una marca de polvo brillante que se fusionó con sus tatuajes. No solo somos portadores de su poder, dijo él, en voz baja. Somos parte de lo que quedó. La sala tembló levemente, como si el lugar aprobara su comprensión. Hinata se sentó en el suelo, abrazándose las piernas. ¿Qué significa eso, Naruto? Él no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, sus miradas cruzándose entre la penumbra azulada. Creo que significa que no podemos escapar de esto. Que este camino no es temporal. Hinata asintió lentamente. Entonces hay que seguirlo. Y lo dijo sin miedo. Solo con la calma de quien ya ha decidido amar, incluso lo incomprensible. Capítulo 13, parte 4. La promesa y el umbral. El santuario no intentó detenerlos. No hubo paredes que se cerraran, ni voces que les suplicaran quedarse. Solo el eco suave del lugar, como si aceptara que habían visto lo que debían ver, que habían sentido lo que debían sentir. Naruto y Hinata se pusieron de pie en silencio. La sala donde el libro había desaparecido comenzó a apagarse. Los cristales flotantes perdieron su luz lentamente, y las inscripciones que adornaban las paredes se borraron como tinta bajo el agua. Era como si el santuario mismo se replegara, cerrando los ojos tras siglos de espera. Cuando salieron al exterior, la luz del día los cegó por un momento. La atmósfera era distinta. Más viva. Como si el mundo exterior los percibiera distintos también. El tatuaje seguía allí, pero ahora descansaba. No brillaba, no ardía, no temblaba. Pero ambos sabían que esa calma no era olvido. Era madurez. ¿Te duele?, preguntó Naruto, mirando el brazo de Hinata. Ella negó con la cabeza, aunque no de inmediato. No duele, pero pesa. Naruto sonrió de lado. Entendía esa sensación. Como si algo dentro de él estuviera creciendo, echando raíces en lugares donde antes solo había espacio para su pasado. Entonces es real, dijo. Todo lo que vimos, lo que tocamos. Prandi, lo que dejó aquí. Hinata le tomó la mano. Nos cambió. Pero no nos destruyó. Caminaron por el sendero de regreso entre árboles curvados, bajo un cielo que ahora parecía más vasto que nunca. El santuario quedó atrás, pero la presencia de lo vivido no. Era como si lo llevaran en la sangre, en la forma en que se miraban, en la manera en que ya no necesitaban decir todo para entenderlo. Al llegar al borde del valle, Naruto se detuvo. El tatuaje palpitó una vez más. Solo una vez. Una última señal. Él levantó la mirada. En el horizonte, una columna de luz descendía del cielo, lejana, casi oculta por la niebla. Ahí es donde vamos, dijo, con voz baja pero firme. Hinata no preguntó cómo lo sabía. Solo asintió. No por sumisión. Por confianza. Vamos juntos. Y lo dijeron al unísono, sin planearlo. Como si la misma estrella hubiera susurrado la frase en sus corazones. Juntos. Aunque el cielo se quebrara. Aunque el mundo los olvidara. Naruto ajustó el mango de su espada. Hinata hizo lo mismo con la suya. Y así, bajo un cielo de nubes que aún recordaban el tacto de una diosa estelar, dos figuras comenzaron a caminar. No hacia el fin, sino hacia el próximo eco.